Que el Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor y les doy la más cordial bienvenida a este tiempo en el cual nos reunimos, como es habitual, los días domingo, en torno al mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este día. La Iglesia Bautista de Bellavista les saluda en el amor del Señor y les desea las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Un abrazo fuerte y fraternal a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Bautista de Bellavista. Que el Señor les cuide, que el Señor les proteja, les bendiga rica y grandemente en este día. Colme sus vidas y sus hogares de muchas bendiciones. Saludamos también, como es habitual, a los amigos, a los vecinos de Tomé, de Bellavista y de muchas partes que nos ven y que nos siguen y que reciben el mensaje del Señor también a través de nuestras redes sociales. Una bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Domingo 27 de junio, un día hermoso, despejado, un sol lindo que tenemos en este día, pero también con unos días y unas mañanas frías que nos recuerdan que estamos en un tiempo ya de comienzo del invierno. Tiempos difíciles y complicados. Un fin de semana quizás más largo para descansar, pero también con la preocupación que está en nuestras vidas acerca de la condición sanitaria de nuestro país y del mundo en realidad. Pero hasta aquí el Señor nos ha cuidado y nos ha protegido, y rogamos siempre a nuestro Señor que esté en nuestras vidas, que nos cuide y que nos cubre, y que el Señor también tenga bendición y misericordia de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos también. Damos gracias al Señor por sus cuidados y por la protección que siempre ha estado sobre nuestras vidas. Recordamos siempre a nuestros hermanos que las actividades de la iglesia han continuado, a pesar de no poder congregarnos en nuestro templo, por medio de nuestras redes sociales. Tenemos nuestros cultos de alabanza, de adoración los días martes, de estudio de la palabra los días jueves, y hoy por la tarde también culto de domingo, de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Si usted, hermano, aún no se ha conectado, le hago la invitación, conéctese a nuestros cultos. Busque allí donde aparecen algunas imágenes, pinche, pregunte, si no sabe cómo hacerlo, pregunte, consulte, alguien le ayudará y podrá disfrutar de estos tiempos hermosos en los que compartimos, en los que nos alegramos, en los que nos entristecemos también y oramos unos por otros, y el Señor bendice nuestras vidas. El Señor nos entrega consuelo, paz y alegría. Hay una bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, los que nos congregamos en estos tiempos. La invitación para que usted se acerque, para que usted se congregue junto a nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos desde el 16 en adelante. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Qué hermosa palabra. Muchos de nosotros muchas veces nos enfocamos o tratamos de obtener tantas cosas y ganancias, sin darnos cuenta de que el Señor tiene en su vida en nuestras manos. ¿Quién sabe hasta cuándo el Señor nos tenga en esta tierra y nos llame a su presencia? Quizás es mucho mejor buscar tesoros en el cielo que los tesoros en la tierra. Vamos a orar al Señor para escuchar el mensaje que tiene para cada uno de nosotros en este día. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Dios, por tu cuidado y tu protección. Queremos escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Bendice los labios de nuestro pastor
y abre nuestros oídos para escuchar y para comprender tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, oh Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, santo, santo eres tú, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Mis amados hermanos, les saludo en el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, día domingo, un día hermoso para poder estar en familia y para poder también dedicar un tiempo a adorar a nuestro Padre, a bendecir su nombre y, ¿por qué no?, a escuchar las lecciones de su palabra. La Iglesia Bautista Bellavista trabaja para usted, bendice su vida, ora por sus necesidades y también está dispuesta a entregar palabra del Señor para enderezar el camino que a veces caminamos torcido. La palabra de Dios siempre nos entrega lecciones, nos amonesta
pero no es para provocar en nosotros molestias, ni enojos, ni separación de Dios. Al contrario, la palabra del Señor nos entrega muchas lecciones para que nosotros seamos mejores, para que cambiemos nuestra manera de ser. Y quizás enderecemos nuestros caminos, que muchas veces no son los mejores, ni son rectos ante la presencia del Señor. Hermanos, Dios les bendiga, sean muy alegres sus corazones en este día, sean alegrados sus espíritus, su corazón esté siempre lleno de paz, de tranquilidad, y sepa usted esperar en la magnífica voluntad del Señor, que siempre va a ser la mejor, ya sea en sus problemas, en sus enfermedades, en sus diferencias, sus pensamientos, sus temores y montones de situaciones que hay en la vida que necesitan estar conectadas a la presencia del Señor. Hoy hablaremos de una palabra, parábolas de Jesús hacia los hombres, parábolas de Jesús hacia los que le quisieron escuchar en aquellos tiempos. Quisiera hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Qué es lo que guía tu ser? Lo que guía tu manera de vivir. ¿Quién guía tus pensamientos? ¿Quién guía tu manera de trabajar? ¿Quién guía tu manera de hacer? ¿Quién guía tus pensamientos, tus sentimientos? ¿Quién guía tus emociones? La verdad, hermano, amigo, el Señor desea trabajar en todo esto, en nuestra vida en general. Desea guiar nuestra vida. Desea sacarnos del lugar donde estamos. Porque muchas veces estamos en lugares donde no nos quiere ver el Señor. Afanados en tantas cosas donde el Señor no nos quiere ver. El Señor nos quiere ver libres, en paz, confiados y tranquilos. Y para eso debemos buscar primeramente su presencia. A veces la inestabilidad emocional baja y sube en el tiempo que vivimos. A veces estamos muy contentos, muy tranquilos, muy en paz, y al otro día ya está toda la vida desordenada, inestable, los sentimientos y emociones todas en contra de nosotros mismos, y no disfrutamos la vida conforme a lo que el Señor desea. El Señor desea estabilizar nuestra vida. El Señor desea que nosotros vivamos una vida siempre conforme, una vida dependiente de Él, una vida que podamos ser guiados por su Espíritu, por su palabra, y que en realidad no hay mejor manera, hermanos, que vivir una vida guiada por el Señor. Cuando nosotros repetimos muchas veces, ¿verdad?, el Padre Nuestro, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Mas no siempre dejamos que gobierne el Señor, que su reino esté sobre nosotros, y menos aceptar la voluntad del Señor. Bueno, Dios para nosotros debe ser nuestra fortaleza, debe ser la guía a nuestras vidas, la guía al pensamiento, las emociones, y todo depende de Él. Por eso el Señor nos invita a poder vivir vidas conforme a su voluntad y haciendo de su palabra nuestras conductas, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, estar todo allí conforme a lo que la palabra nos enseña. La claridad, la fortaleza, la vida y la guía espiritual que el Señor nos quiere dar. Hermanos, quisiéramos también, ¿verdad?, entender que en pandemia los tiempos son complicados y son difíciles. Quizás usted ha habido hablar en todo lo que tiene que ver en lo que es gobierno, en lo que son las noticias durante el día, y se habla de la necesidad de trabajo, se habla de la escasez de dinero, se habla en la falta de dinero para tener habitación, se habla de muchos lugares, ¿verdad?, donde hay gente que está viviendo en estas tomas,
y donde la vivienda que tienen es una vivienda muy precaria y muy mala para vivir. Se habla de renovación de muchas cosas del hogar, de automóvil, de útiles de la casa. Y me llamaba la atención estos días donde todo el mundo habla de la colusión y del subir el precio de los materiales de construcción. Más aún se agrega el alza en los combustibles. Todo el mundo habla de este tipo de necesidad, pero yo no escucho hablar de la necesidad espiritual. No escucho hablar de un acercamiento más al Señor. No escucho hablar de la necesidad de tener más comunión con el Señor y con los hermanos. Más aún los que están lejos de Dios, no, ni siquiera lo piensan. Pero quisiéramos nosotros tratar de enlazar esta palabra del Señor de hoy con respecto a lo que estamos viviendo. Y sí, la necesidad de trabajo, la falta de dinero, la falta de habitación, el cambio de nuestras cosas que tenemos, ¿verdad?, en cualquier área de lo material, el alza de los materiales de construcción y el alza de los combustibles. Todo esto está dentro de las necesidades materiales del hombre. Y todo esto está dentro de la necesidad que hoy nosotros vivimos. Pero nada es que puedo a lo mejor agrandar mucho más esta lista de necesidades y de bienes que el mundo está pensando que no los tiene o que no los va a tener. Pero nadie piensa en fortalecer sus vidas y en dejar guiar sus vidas por el Señor. Buscar más comunión con el Padre y tener una vida en paz y en tranquilidad. Por eso quise en esta hora tomar un poco de la palabra allí en Lucas 12, del versículo 16 en adelante. Y allí vemos lo clásico, que quizás afirma un poco lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Y la palabra del Señor dice: también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y ahí usted puede, como se ve en el devocional, ¿verdad?, leer, pero vamos viendo cada versículo, cómo va enlazando esta enseñanza, cómo Jesús enseña para que el mundo pueda entender qué es la prioridad de la vida. No digo que lo material no es indispensable y no es lo esencial y que no hay que preocuparse de eso. Es necesario. Pero no veo el área espiritual, no veo la necesidad de estar en presencia de Dios, no veo la necesidad de estar en comunión con Dios, con los hermanos, con la iglesia. Veo al hombre simplemente viviendo y mirando y observando y entendiendo que la necesidad material parece que fuera lo más importante en este siglo. La situación, ¿verdad?, de que el varón normal tuvo excelente cosecha, le fue muy bien en sus siembras, en su cosecha abundante, y eso dice la palabra. Tuvo riqueza obtenida tranquilamente, normalmente, trabajando, dejando, ¿verdad?, su fuerza en lo que es en lo que es las siembras y adquirida una cosecha honestamente. En el versículo 16 dice, ¿verdad?, también le refirió esta palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Un hombre rico, la heredad, la siembra, la actividad, lo había premiado y había cosechado mucho. Pero hay algo que allí nosotros podemos ver, en que él también fue sabio y previsor. ¿Ya? Pero también nos damos cuenta qué es lo que puede ocurrir en el día de hoy. Sabio, previsor por todo lo que es lo material, que no es malo. Hasta aquí vamos bien, porque quizás todo el mundo se ha preocupado de cambiar artefactos, de arreglar la casa, de cambiar el automóvil.
de hacer montones de situaciones, guardar el dinero para proveer más adelante, y así montones de situaciones que cada uno la sabe, que es lo que ha hecho. Hasta ahora también ha actuado sabiamente y ha sido previsor, que también es una buena cualidad para el hombre. Pero aquí viene más adelante la gran necedad. Aquí viene más adelante, se preocupó en realidad mucho de lo material y dice en la enseñanza, se preocupó en vano. Pensó solamente en las cosas materiales. Hermanos, en el día de hoy, la mayoría de la gente, no digo que todos, porque los cristianos que somos, tenemos que trabajar mucho en el área espiritual. En tiempos difíciles, mucha oración. En tiempos difíciles, de confusión, mucha palabra del Señor, mucho estudio de la Biblia. En tiempos de tristeza, de angustia, de pena, de confusión, adoramos al Señor y nos alegramos en la presencia de Dios. Pero este varón, aun siendo un poco sabio y también previsor, dice que hay en él necedad. Se preocupó bastante, pero en realidad fue en vano su preocupación. El versículo 17 dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, la abundancia era tremenda, estaba todo lleno. Estaba todo repleto, es como nosotros si tuviéramos, ¿verdad?, las despensas todas llenas. Los refrigeradores a punto de no poder cerrar la puerta. O sea, ¿qué haré para poder guardar más? Hermanos, aquí dice, se preocupó en vano y pensó solamente en las cosas terrenales. Por eso dice en el versículo 18, hay mucha cosecha, hay muchos alimentos, hay muchos cereales, no sé, hay mucho grano, hay mucha harina, hay mucho trigo, hay muchos animales, hay muchas aves, hay de todo mucho. Pero dice la palabra, y él dijo, pensó, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Nos parecemos un poco nosotros a este varón cuando pensamos que el refrigerador ya no nos cabe todo, entonces hay que vender el refrigerador chico y comprar uno más grande para poder guardar más. A lo mejor usted podrá decir, pero que extremista es el pastor. Solamente, hermanos, quisiera ir comparando no las cantidades, no a la medida que este hombre rico tenía, porque nosotros no somos ricos ni esperamos ser, pero pareciera que en algunas cosas nos igualamos mucho a él. Dice más adelante, pensó solamente en lo terrenal porque él estaba administrando, él tenía mucho dinero, él tenía muchas tierras, hacía muchas siembras, y la siembra fue tan exitosa que ya no cabía en sus galpones, como diríamos nosotros en el día de hoy, no cabía allí en los lugares donde él tenía. Se llenó todo, pero él piensa, pero los derribaré, los desarmaré, haré unos más grandes y guardaré toda mi cosecha. Para muchos de ustedes, hermanos, que conocen la Biblia, usted sabe el final de todo esto, pero yo quisiera, como nosotros no le predicamos solamente en el día domingo a los hermanos de la iglesia, a los hombres de Dios, a los que se han comprometido con el Señor, sino que le predicamos a todo el mundo que quiere escuchar. Quisiera, hermano y amigo, que pudieras ir hilvanando esta palabra para que nosotros al mismo tiempo nos vamos comparando con este hombre y ver cuál es el fin. Una cosa es valorar las riquezas de la vida
y otra cosa es valorar las riquezas de Dios. Desconoció la verdadera riqueza, que era la riqueza en el Señor. Y en el día de hoy se habla mucho de todo lo que le anunciaba un principio: el dinero, el trabajo, la habitación, el automóvil, los bienes del hogar, el arriendo y el precio de los combustibles. Se habla mucho de aquello. Y la verdad, hermanos, que no mucha gente a lo mejor no está valorando lo que es la riqueza espiritual. Solamente se está valorando la riqueza material. Como aquel varón, como aquel rico insensato, valorando todo lo material sin mirar que es necesario buscar riqueza espiritual. Olvidó al autor de las bendiciones. Olvidó al autor que hace crecer las plantas. Olvidó al autor que hace crecer los animales. Olvidó al autor que hace salir el sol. Olvidó a quien hace llover. Olvidó a aquel que hace correr la fuente de las aguas, sino que simplemente vio lo que él tenía para guardar. Hermanos, esta parábola es tan simple, pero tan hermosa. Es una parábola tan digna de tomar y de gustarla, de sacar todo este sabor de esta parábola. Este varón olvidó la verdadera riqueza. Por eso dice allí, en el versículo 19, dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. O sea, él está simplemente mirando lo material. Él está simplemente mirando y dice, alma. Pero mira, diré a mi alma. Yo cuando hablo de alma, hablo de algo espiritual. Hablo de mi alma, de mi conexión con Dios, de mi ser, de mi espíritu. Y aquí este hombre dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Guárdalos, ¿cierto? Déjalos ahí, porque te gozarás y tendrás alimento para muchos años. Y dice, repósate, come, bebe, regocíjate. Hermanos, nosotros sabemos que los que conocemos al Señor, nuestra riqueza está en el Señor. Nuestras riquezas están en el cielo. Acumule riquezas en el cielo. Dice la palabra, no acumules tesoros en la tierra, donde los ladrones te lo van a robar, donde la polilla te va a carcomer y donde todo se va a perder en poco tiempo. Más primeramente busca el reino de Dios. El problema de este rico insensato es que él no tenía esa visión. No tenía ese pensamiento. Del momento que dice, alma, gózate. Alma, descansa. Alma, come. Bebe. Regocíjate. Hasta aquí quizás él está bastante animado. Hasta aquí quizás él está bastante tranquilo. Pero hay una respuesta de parte de Dios. Hermanos, a nosotros no nos gusta que nos digan algunos términos. No nos gusta que nos digan algunos términos el padre, la madre, el jefe o cualquier persona. Pero el Señor aquí trata a este varón, a este rico insensato, lo trata de necio. A nosotros no nos gusta, por ejemplo, que nos diga que somos flojos. No nos gusta que nos diga que somos irresponsables. Si alguien nos llama la atención y dice, ¿sabe que usted es un flojo? Usted es un irresponsable. Usted es un falto de respeto. Usted es un impuntual. Usted es una persona dejada.
No nos gustan, hermanos, no nos gustan esos términos, no nos agradan. Son muy despectivos, son como tirándonos muy para abajo. El Señor usa aquí una palabra, porque le dice en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio. Y sabe, hermanos, que yo acá tengo un Nuevo Testamento con 4 versiones. Que Reina Valera, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Y me fui ahí para ver si las 4 versiones cambiaban el término. Y la verdad es que ninguna lo cambia. Las 4 versiones tienen el término necio. Y miren, necio, dice una definición del necio, persona que insiste en sus propios errores, persona que insiste en sus propios errores y se aferra a ideas o posturas equivocadas. Persona que insiste en sus propios errores y se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. ¿Qué le parece? Necio. A mí no me gustaría recibir este llamado de atención. Pero Dios dice, necio. Y la versión Reina Valera dice, esta noche vienen a pedir tu alma. Reina Valera dice, esta noche vienen a pedir tu alma. Dios habla hoy, dice, necio, esta misma noche perderás la vida. Esta misma noche perderás la vida. Biblia de las Américas dice, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Esta misma noche te reclamarán el alma. Y la versión internacional dice, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. Aquí se nos puso un poco pedregoso el caminar. Primero, tratando de necio a este hombre que pensó que lo estaba haciendo todo bien y que pensó que su vida, su alma, podría regocijarse, podría reposar, comer, beber, regocijarse. Aquí es donde Jesús en esta parábola da un término a aquel hombre necio que no sabe, podríamos nosotros utilizar un decir nuestro, no sabe dónde está parado, no sabe lo que quiere de la vida porque está buscando primeramente lo material y no está buscando lo espiritual. Está buscando solamente aquello que puede ver, aquello que no sabe que se le pueden robar, no sabe que se le puede quemar y perderlo todo. Y no está mirando la necesidad espiritual. Fue un necio ante los ojos de Dios, dice en el versículo 20. Un necio ante la mirada de nuestro Dios. No se estaba preparando para la eternidad. No se estaba preparando para lo que va a venir después de esta vida. No se está preparando, no está acumulando tesoros en el cielo, donde tendremos ganancia eterna. El hombre no ha entendido qué es el reino de Dios. No ha querido tomarse de Jesús, no ha querido extender su mano y caminar con Él. No ha querido el hombre tomarse de la mano del Señor y humillarse ante Él, confesar sus pecados, entregar su vida para poder comenzar a acumular tesoros espirituales. El hombre actual solamente mira
lo material. El hombre actual solamente mira lo que se ve y lo que piensa que vale más. Nosotros como hijos de Dios sabemos, hermanos, que lo espiritual es lo fundamental para nosotros. Que lo material también es importante, pero no es fundamental ni es lo primero para nuestra vida. Sino que nosotros nos fortalecimos en el Señor, buscamos palabras sabias en el Señor para enderezar nuestros pasos. Y dice la palabra, ¿cierto? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma, vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y quizás es la pregunta, hermanos y amigos, que nosotros podemos hacer en este momento a nosotros mismos y a todo el mundo. Y todo lo que has juntado, y todo lo que tienes ahorrado, y todo lo que has provisto, en todo lo que te has afanado para trabajar, para obtener, para acumular, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro. Necio. Pregunta, de todo lo que tienes, ¿quién lo consumirá? Hay un proverbio por ahí que dice que entre más crecen tus bienes, más aumentan los que los consumen. Y la verdad, hermano, que la palabra del Señor es tan eficaz, es tan fresca, es tan buena, que nos haga meditar. Hermano, no se afane en lo material, obtenga lo necesario y también sea previsor, pero no se afane, pero no viva para eso y no deje de estar en lo espiritual por causa de lo material. Busque al Señor, haga riquezas en el cielo, dice la palabra. Hermano, dedique tiempo a la obra del Señor, a adorar con sus hermanos, a orar con sus hermanos, a estudiar la Biblia con sus hermanos. Hermanos, ¿qué le diremos al Señor? ¿Le dirá usted al Señor en algún momento, Señor, tuve que arreglar mi casa todo este tiempo y no tuve tiempo para estar en el culto? ¿Le dirá al Señor, Señor, yo tuve mucho trabajo, no pude estar en la adoración, no pude estar en la oración, no pude estar en la presencia de la iglesia porque tenía mucho que hacer? Hermano, ¿sabes cómo te está diciendo el Señor en este momento? Eres un necio más. Y con el respeto que tú te mereces, pero espiritualmente hablando, no seamos necios delante del Señor. Hagamos y seamos hijos obedientes, hijos que miremos más allá de lo material, que miremos más allá de lo que todo el mundo en este tiempo está preocupado. Y le vuelvo a insistir, todo el mundo está preocupado del trabajo, del dinero, de la vivienda, del cambio de artefactos, del cambio del auto, del cambio de la polución de los materiales de construcción, la subida del petróleo, y todo el mundo habla de eso. Hermanos, ¿dónde está nuestro pensamiento? Dios proveerá cuanto falte. Eso es una seguridad tremenda de todos nosotros, por tantos años, por diferentes etapas de la vida que hemos vivido. El Señor siempre va a proveer. Y viene, hermanos, la conclusión. Las riquezas no dan vida, ni dan paz. Como lo pensó este varón, en el versículo 15 y el 19. Traen preocupaciones inútiles. Traen mucha preocupación. Y también, hermanos, el consejo en que si tenemos alguna cantidad de dinero, si tenemos buenos bienes, tenemos un buen automóvil, o tenemos todo lo que nos haya podido dar el Señor hasta ahora, debemos usarlo no solamente para nosotros, sino que también para nuestros hermanos. Y también para la obra del Señor. ¿Cuál fue el efecto de la riqueza sobre esta persona? Confió más en sí mismo. Mira, hermano,
confió más en sí mismo y no miró al Señor, el verdadero dador de la vida. Miró más el fruto que el creador del fruto. Miró más los animales que el que crea los animales. Y miró más su alma que el que da el alma. Miró más, se miró a sí mismo. Ansiaba acumular cada vez más riqueza, porque dice, ¿qué haré? ¿Cómo lo haré? O sea, había un sentir de acumular más. Solo pensaba en sí mismo. Solamente pensaba en sus riquezas. Era un hombre egocéntrico. Si yo, ¿cierto? Estaba entonces, dice yo, alma, gózate. O sea, yo. Era un hombre carnal porque su deseo solamente era crecer, usufructuar, llenar graneros, mirando, como le dije anteriormente, solamente lo material. Vivía, juntaba y pensaba solo en esta vida que es una vida que se va a acabar. Para terminar, fue llamado necio de parte del Señor, no de parte mía. Fue llamado necio de parte del Señor. Era un candidato a la muerte, como muchos murieron, como muchos han muerto, pensando solamente en lo material. ¿Cuántas personas han dicho, haré esto y después descansaré, viviré de esto, viviré de esto otro? Y lamentablemente, hermanos, se le ha acabado la vida. Y allí viene la aplicación de esta palabra, de una palabra tan, a lo mejor tan pequeña, una palabra tan conocida y sabida por todos nosotros, pero que en el día de hoy muchos están viviendo de una manera necia en el mundo. Dios, a través de su Hijo Cristo, nos quiere llamar, nos ha llamado a todos nosotros, y quiere llamar a todos aquellos que están afanados en todo lo que es del mundo. Y está llamando también a los cristianos, que están afanados mucho en las cosas del mundo, y que no dejan tiempo ni siquiera para estar conectados a los cultos de alabanza, de adoración, de oración y estudios bíblicos. Quizás los afanes de la vida, quizás los afanes de la casa, quizás los afanes del trabajo lo están llevando a mirar solamente lo que está acá. Pero hermano, en el gran amor del Señor, yo te invito, amigo, en el gran amor del Señor yo te invito, mira más lo espiritual. No acumules tantas riquezas aquí en la tierra, sino que acumula más riquezas en el cielo, como dice la palabra. Acércate al Señor. Mira más al que crea los granos, los graneros, al que llena los graneros, que es el poderoso, el creador. Mejor mira más a quien da la vida. Mira más a quien hace crecer los animales, las plantas, el que derrama el agua, el Señor Todopoderoso. Miremos más, hermanos, y sigamos los que ya caminamos con el Señor, los que hemos sabido diferenciar entre lo material y entre lo espiritual. No, insisto, yo no estoy en contra de lo material, pero que lo espiritual sea lo primero para nosotros. Porque si estamos viviendo tiempos difíciles, donde todo el mundo habla de lo material, nosotros tenemos que levantar nuestra mano y nuestra voz y hablar de la necesidad espiritual que tanta gente tiene, que tantos políticos tienen, que tantas personas de gobierno tienen, falta de visión espiritual. Y esperemos en el Señor que podamos nosotros salir luego de esta pandemia, salir luego para poder hacer cultos presenciales, invitar a gente, hablarles del Señor y sacar un poco de aquella venda oscura
donde el hombre está viviendo neciamente y no mira al Señor como el Salvador del mundo, como el que nos da la vida eterna, como el que nos da herencia en el cielo. No lo está mirando, simplemente está mirando lo material. Que tu hermano, que tu hermana, que todos nosotros como iglesia miremos más al Señor, busquemos más de su presencia, tengamos más comunión entre nosotros y con el Señor, y lo material que quede en segundo lugar. Padre Santo, gracias por esta palabra. Queremos, Señor, encaminarnos en el lugar que tú nos quieres ver y ganar riquezas, pero celestiales, riquezas espirituales, riquezas que nos hagan vivir tranquilos y una riqueza que nos dé vida eterna, como es la salvación en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, por este mensaje que primeramente se hace resonar en nuestro corazón, como también esperamos que nuestros amigos, familias y toda la gente que nos escucha pueda mirarte a ti en primer lugar, porque como tú lo dices, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos en este día de reposo. Amén.